cuál sería los escenarios posibles en caso de un pronóstico. El método estadístico que se usa ya cuando tenemos un histórico. Y el método CAPM, que es Capital Assets Pricing Model. Esto en español sería modelo de evaluación de activos de capital, que es MBAC, MBAC. Y los tres tienen por objetivo determinar numéricamente el nivel de riesgo. El único de los tres métodos que ve y asocia riesgo y rendimiento es este. Los otros solo miden el riesgo. Este mide el riesgo, este mide el riesgo, pero el otro mide riesgo y rendimiento. Aquí ya sabemos nosotros que primero la media, luego la desviación estándar y por último el coeficiente de variación. En ambos casos es así. La cuestión es que la metodología tiene una base estadística. Aquí creo que es... ¿qué es? Símbolos. Sí, ahí está. Cabal. Entonces está la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y aquí es una fórmula específica. Habla de el rendimiento requerido y de otras condiciones que vamos a ver ya más adelante. Habíamos ya abordado este método, el riesgo probabilístico, que lo hicimos, incluyendo el análisis. Y hoy vamos a estos mapa de métodos. Ya. Ahora vamos a irnos al riesgo estadístico. Y vamos a ir a ver la presentación. Aquí es la parte 2, que es la misma presentación, lo único es que no vimos todos los temas de una vez. Ahí estábamos. Primero vimos el tema del riesgo probabilístico, que está enfocado en el valor esperado, o, bueno, sí se le llama porque es un método probabilístico, pero sería el equivalente a la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Aquí hay un video tutorial donde ustedes pueden ver esta clase o el contenido de esta clase. Luego nos vamos al riesgo probabilístico con 3 escenarios diferentes. Calculamos el valor esperado, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y por aquí hay un archivo de hoja electrónica donde están los 3 métodos. Si avanzo. Ahora vamos a ver el riesgo estadístico. Perdón. Y a la derecha tenemos un video tutorial que nos permite ver también el riesgo estadístico. Al igual que resolvimos el caso anterior, voy a tener que llevarme las fórmulas. Recuérdense que ahora sí vamos a utilizar estadística pura. Primero tenemos que calcular la media aritmética simple. Luego tenemos que proceder a calcular la desviación estándar. Y ¿cómo se lee? ¿Qué implica? Eso lo aprendimos en estadística.
y estadística 1, porque fueron medidas de tendencia central. Y por último, coeficiente de variación. Para aplicar este caso vamos a tener que tener un caso. Ahorita lo vamos a abordar. Dice, la media aritmética simple es la sumatoria de la serie estadística dividido entre el número de elementos que se consideraron en la sumatoria. Es decir, la sumatoria desde que i vale 1 hasta n, dividido el número de elementos. Luego dice, la desviación estándar permite medir la variabilidad del valor esperado, es decir, qué tanto varía ese promedio, qué tan distante está con base en la población. Por eso lo que se vio en estadística era el análisis de la normalidad de la curva de una población específica. Y el tema es que la desviación estándar nos permite saber qué tan distante estamos de la media. Por eso, cuando vimos estadística, habían 3 tipos de curva. Una platicúrtica, una leptocúrtica ¿cuál era la otra? No recuerdo ahorita. Y después se vio el coeficiente de kurtosis. Pero esos tipos de curva es qué tan angosta o qué tan achatada está la curva. Platicúrtica es una población muy extendida y leptocúrtica es una población bien concentrada y que tendría una desviación estándar pequeña, pero con una media muy consistente. Y luego el coeficiente de variación, que es transformar la desviación estándar en un porcentaje. El coeficiente de variación es el que permite medir el riesgo. A mayor coeficiente, mayor riesgo. Notan que la teoría es bien poca, muy, muy poca. Recuérdense que aquí siempre arriba tienen el video tutorial. Y ahora vamos a ir a traernos aquí está la hoja electrónica donde está resuelto. Yo creo que aquí mismo está el método estadístico. Listo, aquí está, miren, vamos a ver. Vamos a llevarnos al Excel. Y aquí está el caso práctico. Tiene el rendimiento esperado a un nivel de riesgo menor al 18%. Y son 4 años. Bueno, para resolver necesitamos utilizar base estadística. Vamos a quitar esto de aquí para... Piden es la media aritmética. Para eso debemos construir un tabulado estadístico. Y ese tabulado está basado en esto. Tenemos XI, que es el conteo de cada uno de los registros, el rendimiento que esperamos, y luego algunos valores para calcular la desviación estándar. Lo que necesitamos aquí es nada más XI y el rendimiento de cada nivel en este caso. Entonces, el rendimiento de cada nivel con base en lo que tenemos aquí arriba, el enunciado, ahí estamos. Entonces, I es la numeración. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Ahora nos vamos al rendimiento que está obteniendo. Esto originalmente está basado en un rendimiento porcentual. O sea, 16 por cada 100. 16%. Pero para no confundirlos por la didáctica que hay que tener, entonces solo vamos a pensar en que tenemos invertido $100
y nos están pagando 16, 15, 12 y 18. 16 el primer año, 15 el segundo, 12 el tercero y 18 el último. Entonces, con base en esto, yo necesito calcular la media aritmética simple. Entonces, la media aritmética simple, que le voy a poner como le puse originalmente, puedo ingresar aquí un código de X barra. Vamos a ponerle X1, pero marcando esto como subíndice. Y dice sumatoria de XY, desde el primer elemento hasta el último. Entonces, esto sería Y para efectos del concepto estadístico, y este es el rendimiento, que lo vamos a representar acá con... Uy, está en español esto todavía. Con XY. Y dice así. Es la sumatoria de XY desde que Y vale 1 hasta el último. Entonces, tendría que poner yo aquí arriba 16 más 15 más 12 más 18. Y abajo el número de elementos que tomé en cuenta, que son 4. Muy bien. Sí, es ahí. Entonces, vamos a calcular aquí la suma, que sería más 16 más 15 más 12 más 18. 61 dividido 4. 61 dividido 4 da como resultado, si no estoy mal, 1525. ¿Es correcto? 1525. Ya tenemos la media, o sea, en promedio el rendimiento aquí va a ser 1525. Pero el segundo requerimiento es calcular la desviación estándar. Vamos a calcular la desviación estándar con base en el tabulador. Y entonces dice, calcule la raíz cuadrada a la sumatoria desde x y menos la media elevado al cuadrado. Quiere decir que lo primero que tenemos que tener es x y menos la media. Y aquí está x y menos la media, que aquí la media la estamos manejando como subíndice, sub i, o sub 1, perdón, es la media. Aquí es x y menos la media. El valor de x y aquí lo tengo. Y la media está abajo. Quiere decir que aquí me están pidiendo 16 menos 1525. Y necesito que por favor con base en lo que yo hice ahorita, el que hice en el primer caso, pues tomé el valor de ese XY, que es 16, menos la media, que aquí está, es 1525. Necesito que calculen los valores de XY menos X sub 1 para los elementos 2, 3 y 4, por favor. ¿Me pueden confirmar que recibieron la instrucción? Sí, le escuchamos. Ok, gracias, Oscar. Entonces necesito que ustedes calculen, por favor,
en el riesgo estadístico esta columna. X y menos la media, por favor. ¿Cómo les fue con el segundo, tercer y cuarto elemento? Segundo medio cero, Lick. Estará bien. Cero. Ujú. No te puede dar cero. Pues sume 15 más 12 más 18 dividido 3. No. Eso ya lo habíamos hecho. 0.25. El segundo es menos 0.25. Exactamente. Aquí lo que estamos haciendo es, ¿qué hice yo aquí? 16, que es el valor que está a la izquierda, menos la media, que sería 15.25. No es la sumatoria dividido 3. Es la media, la habíamos calculado, 15.25. Ah, ok, entonces la media no cambia. La media no cambia, es solo una vez que se hace. Ah, ok. Ahorita ya estamos Es todo. calculando la desviación estándar. Entonces sí, ya lo tenía, yo creí que tenía que hacer otro cálculo. Entonces No. menos 0.25, menos 3.25 y el 2.75. Eso se trata. 275. Ahora, yo debería de pedirles a ustedes nada más la desviación estándar, porque ustedes ya sacaron estadística. 1 y 2. ¿Qué sigue después de esto? La potencia. El inverso de la potencia, la raíz. El inverso de la raíz, la potencia. Entonces, por eso es que primero se calcula la potencia para después el inverso nos regresa al número original, no es potenciado. En este caso, tendría que considerar y menos la media elevado al cuadrado. Y la media la estamos manejando aquí. Entonces ahora toca la potencia. La potencia de esto que calculé. ¿Por qué elevamos al cuadrado en estadística? ¿Saben ustedes? Para eliminar los negativos. Y si copio esto mismo para abajo, pues obviamente va a dar 0.25 cuadrado, pero sin negativo, que es la potencia de 0.25 elevado al cuadrado. Y esa misma fórmula la debo aplicar para los siguientes datos. Ahora dice, sume desde el primer elemento hasta el último, desde que i vale 1 hasta n. I vale 1 y n es igual a 4. O sea, del primero al cuarto, súmelo todo. Como estoy calculando la desviación estándar, ¿qué es? Esto aquí ya no es eso, sino que es la S del alfabeto griego. Y
sin por desviación estándar de la suma desde que x y vale 1 hasta el último de la diferencia de x y menos la media elevado al cuadrado. Entonces, si yo lo resolviera por fórmula, que al final va a tener que ser así porque es una fórmula, debiera de decir para la desviación estándar. Primer elemento. Para hacer todo x y menos la media elevada al cuadrado. El primero sería 16 menos 15.25 elevado al cuadrado y listo. Bueno, ese es el primer elemento. El segundo elemento dice 15 menos 15.25 elevado al cuadrado. Vamos con el tercer elemento. Dice 12 menos 15.25 y eso elevado al cuadrado. Lo que no estaba haciendo es cerrando la corchete. Aquí se le va al cuadrado y ahí se cierra. Aquí se le va al cuadrado. Solo me hace falta el último. Se suma a los cuatro términos ya ingresados, sería 18 menos 15.25. Eso elevado al cuadrado. Está más visible. Bueno. Ahora falta abajo n menos 1, que serían cuatro elementos que estoy tomando en cuenta menos 1. Aquí dice 4 menos 1. Ahí está. Muy bien, ahora necesito que me resuelvan este planteamiento y me den el valor de la desviación estándar. Yo aquí ya les hice el planteamiento, pero ustedes deben seguir porque hay que todavía calcularla. Por favor. Minutitos.
¿Cómo va? Todavía no. No, todavía no. Piece of cake. Muy bien. A diferencia de no, solo de operar con la máquina. Quiero que practiquen. Porque luego en la clase sí, seguramente no así, sino la placa de laboratorio. Entonces, días después. Me dio 2.5. Ese dato está correcto. ¿Ya aproximado? Sí. Me dio 2.5. Ahorita vamos a verlo. Yo tengo aquí la división para calcular la desviación estándar y confirmar si lo que Carla me dio es lo que debe ser. ¿Tenemos? 2.5 le dio de qué? De desviación estándar de una vez, ¿verdad? Sí, se trata la división. Ya, muy bien. Y aquí yo lo que tengo que hacer es venirme al método. Copiar esta cosa aquí.
Estamos. Y lo que hace falta es calcular la raíz, por supuesto, a esta operación que originalmente la LB al cuadrado. Vamos ahora a calcular la desviación estándar, que sería la potencia de esto, pero es la potencia fraccional de 1 dividido 2. ¿Tenía razón, Carla? 2.5. Ya tenemos los dos datos. ¿Qué necesitamos? Para irnos al coeficiente de variación. El coeficiente de variación es transformar a porcentaje la desviación estándar. Por eso dice acá. Vamos a otra más chiquita, esta está bien. Ahí está. La desviación estándar es esa y aquí necesito el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación está dado por el valor de la desviación estándar dividido la media. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar está dividido la media. X sub 1 estamos utilizando en este caso. Miremos cuál es el valor de S, que sería la desviación estándar. Aquí es 2.5. Y la media, $15.25. El coeficiente de variación es igual a 2.5 dividido 15.25. Muy bien. Con base en lo que calculamos, este proyecto tiene un riesgo del 16%. Con base en el contexto original, ¿debe aprobarse o no ese proyecto?
Pregunto de nuevo. Sí, porque es menor del 18. ¿Eso qué implica, Scarlett? Si es menos del 18. Que sí, el riesgo, o sea, sí es grande, pues, pero ahí pusieron un límite que a lo máximo es de ser 18% de riesgo. Exactamente. El tema es que hay un tope. Y el tope para esta gerencia, que hablamos hace 8 días de aversión al riesgo, el miedo a invertir. No, si me pasa 2 puntos, pero otro gerente pudiera decir, no, con 18 estoy bien, puedo llegar hasta 25. Pero eso es la percepción del riesgo que tiene la persona que invierte. Sobre esa base, cualquiera alumno que me argumente correctamente esta respuesta va a tener la razón. Y lo que nos pedían era esto: considere viable proyectos con un nivel de riesgo menor al 18. Y este proyecto tiene un valor de 16.39%. Quiere decir, es menor al 18. ¿Cómo quedaría el análisis aquí? Es decir, en atención a los resultados. La desviación estándar fue de 2.5. La media aritmética simple, que es X1, como la pusimos acá, ahí está. Y eso nos llevó a un coeficiente de variación. Símbolo. Ahí está. Analizando el caso resuelto y considerando que tiene un WACC analizando el caso resuelto y considerando que los riesgos permitidos el riesgo máximo aceptable es del 18%. Bien, 16%. Vamos a regresar a el módulo, creo que ahí está resuelto. Aquí es. ¿Qué necesariamente? Que es un tapulado tipo B. El tipo C es por rangos, este es directo. Entonces, considerando que X iba del 1 al 4, se sumaron los valores del 1 al 4 en la columna XY, que sería el rendimiento, y se dividió dentro de 4 menos 1. Ahora la duda es,
Aquí es donde escucho voluntarios. El primer caso, en riesgo probabilístico, el riesgo que nos dio fue aquí no lo calculé así, ¿verdad? Ay, 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 ay. La desviación estándar de 1,90 y 190. Ya. 600. ¿Dónde está 600 aquí? Aquí está. El valor esperado. Ah, pero es que se estaba coleccionando el caso número 1. Y en el caso número 1, la media esperada es de 600. Pero fue la desviación, la XI, X sub 1, que es el índice. En el primero, en el riesgo probabilístico me dio 600 y en el riesgo estadístico me dio 15.25. Ok, ahora vamos a la desviación estándar. La desviación estándar en el riesgo probabilístico fue de 190. Aquí está. Y en el riesgo estadístico, que es el que acabamos de completar, aquí es 15.25, en el estadístico, aquí está. Ah, pero estos son valores. Y aquí es la media. Sí, la media es 15.25. Y la desviación estándar aquí es 2.5.
Coeficiente de variación. 190 dividido la dimensión. Muy bien. Riesgo estadístico. Coeficiente de variación. 16. Ya. Muy bien. Con los datos que tienen en pantalla, en donde está la media aritmética simple, la desviación estándar y el coeficiente de variación, ¿qué proyecto elegirían ustedes? ¿El probabilístico o el estadístico y por qué? Como yo sé que no me van a responder, es dedocráticamente. Scarlett, ¿qué dice? 2.5 a 3. No, no se aproxima. Ese valor, 2.5 así se queda. Ah, no, yo, eso fue del ejercicio anterior. Ah, no, sí, del ejercicio anterior nos dio 600, 190 y No, 32%. de lo que vimos anteriormente. El actual riesgo estadístico, 15.25, 2.5 y 16. Pero ¿cuál elige? Si aquí tenemos, voy a borrar esto. Este es el proyecto A y este es el proyecto B. ¿Qué proyecto elegiría? ¿Y por qué? Pues si estamos viendo con los mismos porcentajes, tal vez sería el B, ¿Por qué el B? por el porcentaje de error. Eso no es error, riesgo. Eso del riesgo. Norman también levantó la mano, Lick. Ok, en el caso de Scarlett, prefiere el B, pero tiene que argumentarme por qué. La respuesta, elijan A o B, va a estar buena, pero me tienen que argumentar por qué. Por el Norman, riesgo. Yo por el riesgo que es menor. por el riesgo que es menor. ¿Ajá? Norman, Buenas tardes, Lick. buena tarde. Yo escogería el B de igual manera, porque la aversión es menor. Es decir, el riesgo de inversión es menor, el miedo a invertir es menor en el B, según el caso que está indicando que se tiene como... Va. como La aversión es un sentimiento, ajá, no es un dato. Es sí, decir, si escojo el A, por supuesto que sí voy a tener riesgo de invertir, porque si en los dos tener riesgo. no precisamente, porque si el dato que estamos validando es el 18%, Pero hay un riesgo de ese. De hecho, la política de ambos casos decía, elija riesgos menores aquí. Aquí decía menor al 30%. Menor al 30%. Y en el otro decía menor al 18%. Pero los dos tienen riesgo. Ambos tienen riesgo. Cualquier inversión tiene riesgo. Baja o alta, pero tiene riesgo. Entonces, decía la política, apruebe el proyecto acá si es menor que 30, pero estábamos viendo individualmente el proyecto. Y el segundo, en el método estadístico, estamos viéndolo de forma estadística solo ese método. Ahora lo que yo quiero es un comparativo. ¿Cuál elegís y por qué? ¿A o B? elegiría siempre el B. Sí, ¿por qué? Ese es el tema. Si comprendiste lo que estamos haciendo, el por qué es fácil. Sí, yo elegiría el B porque, por supuesto, hay riesgo, sin embargo, el riesgo es menor en este caso en particular. Entonces, si validamos se puede decir el estándar que está indicando el ejercicio, que indica
que en el proyecto A el riesgo debe ser menor a 30 y el CB es 32%, me estoy pasando por 2. Mientras que en el proyecto B, efectivamente estoy disminuyendo. Acá sí también 2 puntos, pero sí es menor el riesgo. Entonces, para mí es como más práctico elegir el B, porque sí estoy como validando los parámetros iniciales. Que Va. lo que necesito es Fuera, menor. ahorita te voy a pedir que esta parte que está arriba la olvides. ¿Sí? Son dos proyectos que nunca has visto. Uno tiene 32% y el otro tiene 16%. ¿Cuál elegís y por qué? Siempre Ahora pensar la inversa. ¿Cómo harías para respaldar, argumentarme que estás eligiendo A? ¿Por qué estás eligiendo A si esa fuera tu decisión? Bueno, es que siempre elegiría el B porque es el que tiene menor riesgo. Según lo que estamos viendo, es validando qué es lo que tiene menor riesgo. Es lo que yo entiendo. Eso lo estaba buscando. Ahora si la media ya fuera otro parámetro, pero tendría que saber cuál es el parámetro que está representando la media. Por ejemplo, acá está indicando que es un 190 versus un 2.5, pero yo tendría que validar el parámetro. Tal cual lo estás viendo en pantalla, si elegirías A, tendrías que argumentarme por qué. Aquí solo me están diciendo que el riesgo es menor. Así es. Es comparando uno con otro, el riesgo es menor. Pero, ¿por qué razón elegiría yo el A? Hay una razón. Se puede elegir el A. Porque el alumno que me responda que elige A o elige B, va a tener correcta la respuesta. El tema Bueno, es... si usted elige A, seguramente es porque a más riesgo, mayor ganancia o mayor... Eso es lo que entiendo yo, ¿verdad? Exactamente, por ahí va el camino. No importa cuál elijas, solo argumentame por qué lo elegiste. Eso es lo que estoy pidiendo en la respuesta. Y el tema es justo eso. A mayor riesgo, mayor rendimiento. Quien elija A tendría que decir que elige A porque a pesar de que tiene mayor riesgo, vas a tener mayor rendimiento. Entonces, en este caso, supongamos que fuera un problema similar en el parcial y tiene un enunciado similar que pregunta, no que pregunta, si usted, que debe de indicar si se debe realizar el proyecto o no, porque tiene un estándar del 20%, que no sea mayor al 20%. Entonces, si yo aquí me pasé, también puedo argumentar esa respuesta. Claro. Que voy a optar por el A al 32% porque por supuesto que voy a tener una mayor ganancia. Exactamente, ese es el tema. A eso quería llegar, ese es el punto. No importa cuál se elija, pero se tiene que argumentar por qué se elige. Por ejemplo, en el laboratorio número, no quiero mostrar el 9 porque ese no lo han presentado, pero voy a elegir el anterior. Administración financiera, casos prácticos, 2024, y me voy a ir al... solución. El caso 7, que no lo he subido, pero que ya lo presentaron ustedes. Caso 7. Aquí se te dieron 2 proyectos. Y ambos proyectos tienen datos que pueden servir para calcular el riesgo. ¿Por qué razón? Porque, número 1, como es un dato histórico, o sea, 1, 2, 3, 4 datos, yo puedo calcular un promedio de ambos proyectos. ¿Sí? Esa es la media aritmética simple. Y también le puedo sacar la desviación estándar a estos datos. ¿Y qué aquí sería la media aritmética simple, que es x sub 1,
luego la desviación estándar y por último el coeficiente de variación, que sería 28 dividido la media. Uno tiene 15 acá y el otro coyunturalmente también tiene 15. Ah, no, pero aquí lo que pasa es que, vamos a ver, son los mismos. Aquí le voy a poner 200, 200, 230, 180, 150. ¿Sí? Para los flujos también se puede calcular un riesgo. El coeficiente de variación mayor o menor implica un riesgo. De hecho, ya estamos corriendo un riesgo solo con el hecho de pensar en invertir. Ahora, ¿cuáles flujos varían? Porque lo que se mide como desviación estándar y como indicador es la variabilidad de los resultados. Si yo pusiera aquí 200, 200, 200 y 200, no hay desviación estándar y el coeficiente de variación es 0. Solo con un dato que incluya, con 2, con 3 datos incluidos, ya me está dando un número diferente. Entonces, también se puede aplicar el concepto para evaluar los flujos estimados de los proyectos y determinar su nivel de riesgo. Por supuesto que tendrían que elegir entre 2 proyectos, pero argumentando como lo hizo hace un momento Nelson. No quería dejar pasar la oportunidad sin tocar este tema. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el método probabilístico y el método estadístico? Pues el procedimiento matemático que se usa para inferir los resultados. Pero ambos tienen esas 3 medidas: media aritmética simple, desviación estándar y coeficiente de variación. ¿Alguna duda con la gestión del riesgo a través del método estadístico? Pero necesito que abran micrófono y me comenten, por favor. Jóvenes, me quedé yo solito por acá. ¿Perdón? De mi ninguna. parte, ninguna duda. Ya, muchas gracias. Carla, de veras solo díganme, ¿qué debo hacer para que ustedes de forma inmediata participen sin necesidad que lo requieran? ¿Por qué no lo hacen? Si saben ustedes que yo estoy calificando la participación voluntaria. ¿Qué dice Daini? ¿Por qué razón, Daini? ¿Por qué razón, Bikele? De que no respondemos luego, dices. Yo porque estaba poniendo atención. Porque yo pregunto y me quedo hablando solito. Y si yo lo que voy a hacer es eliminar las preguntas abiertas. Voy a preguntar directamente y voy a calificar la participación directa. Pero eso hace que el resto pierdan oportunidad. Espero que conciban ese riesgo ahí. Bueno, ahora nos toca ver un último método de evaluación del riesgo, que es el método CAPM, que aquí en el mapa de métodos lo tenemos como Capital Assets Pricing Model, modelo de evaluación de activos de capital. Para eso necesito regresar a la presentación y específicamente a la semana anterior, cuando estaba abordando yo este tema y la teoría. El costo de oportunidad de capital es para el inversionista, desde el punto de vista de inversión. Y el WACC es desde el lado de la empresa. Nada más para... La empresa también se puede poner como inversionista, ¿no? Son papeles que pueden alternarse.
Bueno, al final, ayer algunas personas me estuvieron preguntando datos, pero costo promedio ponderado de capital, o WACC, es exactamente lo mismo. Y tiene como 4 nombres: tasa de retorno media aceptada, WACC, rendimiento mínimo requerido, costo de oportunidad de capital. Trema. Solo quiero ver si estoy... Ya. Turururu. Bueno, desde el punto de vista de la empresa, hay que concebir el costo promedio ponderado de capital para poder evaluar proyectos. ¿Cuánto me cuesta el dinero? Costo promedio ponderado de capital. El dinero que yo tengo en activos. Y justo está aquí la fórmula que resolvimos ya acerca del costo de fuentes de financiamiento, desde el punto de vista de la empresa. La empresa calculando cuánto le cuesta los recursos que tiene en el activo. El costo de capital es la expresión del costo de los recursos a los que debe sumarse una prima de riesgo que compense la inversión. El costo de capital es la expresión del costo de los recursos a los que debe sumarse una prima de riesgo, porque per se las empresas ya dan un rendimiento, pero dependiendo del nicho en el que yo inversionista me mueva, no es lo mismo estar en calzado, que estar en ropa, que estar en alimentos. Son 3 riesgos diferentes. Ahora, desde el punto de vista del inversionista, también hay un costo de capital o costo de oportunidad. El modelo de evaluación de activos de capital es un método que permite orientar al inversionista para tomar la mejor decisión. Dice, el riesgo es igual a la tasa libre de riesgo más el coeficiente beta por la tasa de mercado menos la tasa libre de riesgo. Si hay términos que no están, me avisan, por favor. Denme un segundito. Bien, cuando vamos a invertir, y esto ya lo habíamos visto, podemos invertir en diferentes valores. Y este es unos alpinistas escalando una montaña. Hay más riesgo de caer en la cumbre que en la planicie. Si yo no quiero correr riesgo, invierto en GOMAS, las operaciones de mercado abierto que hace en Guatemala el Vanguard, que tienen alta certeza de pago, pero bajo rendimiento. Puedo invertir a plazo fijo en un banco comercial y voy a estar limitado a la tasa que condicione. Mejoré mi rendimiento moviéndome de GOMAS a plazo fijo, pero quiero más por mi plata, que solo eso. Puedo abrir una cuenta de ahorro también y estoy protegido por la ley del FOPA en cuanto mi saldo no supere los 30,000 quetzales. Pero si quiero más rendimiento por mi mismo dinero, me muevo a bonos soberanos o corporativos. Los soberanos pagan menos que los corporativos, que hay menos riesgo que un gobierno quiebre. Y hablo de una economía sana, ¿verdad? No hablo de Venezuela o equivalentes. Y los bonos corporativos son bonos empresariales que pagan más. Las acciones preferentes, allá estoy hablando de alto riesgo, yo decido colocar mi dinero en una empresa y lo doy a cambio de un rendimiento fijo. Pero si yo quiero el máximo rendimiento, en donde puedo perder, tengo riesgo, me voy a acciones comunes. Ya vimos esta parte, que es como evalúan las 3 evaluadores más importantes en el mundo, las condiciones crediticias de los fondos que se colocan en la bolsa.
para no hablar, ponerle una empresa y un inversionista, sino los fondos se reconocen en la bolsa. Fitch Rating, Moody's y Standard & Poor's son 3 valoradoras de riesgo a nivel mundial, y a mí como empresa, como corporación, que ya un banco no me da dinero porque es demasiado el riesgo y quiero seguir creciendo, tengo que salir a bolsa. Al salir a bolsa tengo acceso a mayores recursos, más baratos. Pero me interesaría que me califiquen mejor las valoradoras de riesgo. ¿Por qué? Porque a mayor riesgo, mayor rendimiento. Y a menor riesgo, tendrá que ser menor el rendimiento, por lo que yo, que voy a recibir la inversión, tengo que pagar ese costo, me conviene hacerlo al menor costo posible. Sobre esa base está este método. El método de evaluación de activos de capital. Dice, el modelo CAPM no solo toma en cuenta únicamente la diferencia por el riesgo entre invertir en acciones y valores seguros, sino también la existencia entre el riesgo de la acción particular de la empresa y el riesgo promedio de las acciones en general en el mercado. Esa diferencia entre riesgos es representada por una razón entre la variabilidad de los rendimientos de la empresa y la variabilidad de los rendimientos del mercado. Y a eso se le llama coeficiente beta. Ochoa dice que el CAPM es la expectativa de rendimiento porcentual que el inversionista espera recibir por su inversión. Ahí pueden ver en ese video tutorial las veces que ustedes quieran el tema. Entonces, regresando por acá. Tengo un caso práctico acá. Y necesito que por favor ustedes, vamos a copiarlo acá, me voy a ir al Excel, CAPM, y acá le voy a decir esto. Bien, yo voy a resolver el primero y necesito que ustedes, por favor, resuelvan otro que yo les voy a poner. Dice, evalúe el rendimiento requerido de un activo Z, el cual tiene un beta de riesgo. Ahora, cada uno de los métodos tiene una fórmula. Vamos a utilizar la de Gitman. Y aquí es K sub lo que indique que sea la empresa. Entonces, dice K sub Z, porque es un activo Z. ¿Cuál es el rendimiento que yo quiero con mi inversionista? ¿Está? No lo sé. Lo único que sé es que en lo que yo voy a invertir tiene un coeficiente beta, ¿ah?, de 1.5. La tasa libre de riesgo en el mercado, K sub M, perdón, es 0.07. Y él dice, el rendimiento de la cartera de mercado de activos es el del 11%. Caso ese, que es la expectativa del inversionista, es 0.11. Con base en esos datos y esta fórmula, tendríamos que responder cuánto de rendimiento le necesito cobrar por esa inversión X y considerando estos datos que está acá. Por favor, calculen. Calculen.
Lick, y ahí el RF, ¿cuál tomaríamos? Lick, ¿estará por ahí? Yes. Contame. Sí, solo tenía la duda del RF, ¿cuál sería el dato que debemos de tomar? Y aquí está arriba, la tasa libre de riesgo. Y aquí está el 7%. Ok, ¿no era la K sub M? No sé si estará hablando Lick, que no le escuchamos. Gracias, gracias, gracias. Dice, evalúa el rendimiento requerido de un activo Z. Por eso cambiamos de K sub J a K sub Z, que lleva el nombre ahí de la acción que estoy evaluando. O la inversión que yo quiero hacer a la que quiero determinarle un rendimiento requerido. El cual dice tiene un coeficiente beta de 1.5. La tasa de rendimiento libre de riesgo es risk free. En este caso es 0.07. El rendimiento de la cartera de mercado de activos de equivalentes es del 0.11. Entonces, con base en eso, reemplazo valores. Risk free. Ah, ok, ahí sí. Ajá. Dale, pues. Gracias. Wow. Symbol. Ahí está. ¿Cómo van, señores? Me dio 0.13. Es También cor. me dio 0.13, Lick. Ok, Dayan. ¿Y quién más dijo 0.13? Carla Barrios. Ok. Igual Lick, 0.13. ¿Y quién habló? Carla Barrios. Carla, Fernando, bueno, Oscar. Sos el único Oscar que hay. Es correcto. El dato es 7 más 6, que sería 0.13. Ya. Es decir, hay un tema aquí específico. Ahora, por favor,
solitos. Necesito, les voy a dar 10 minutos. Necesito que me resuelvan esto. Evalúa el rendimiento requerido de un activo A, el cual tiene un beta de 0.9. La tasa de rendimiento libre de riesgo es del 5.5%. Y el rendimiento de la cartera de igual valor en el mercado es de 0.10 o 10%. Necesito que me resuelvan eso con base en lo que acabamos de ver. A ver cuánto les da. 10 minutitos o menos, 8 minutos les voy a dar. Cronometrados. En el último dato, Lick, acá nos dio en unidades y no porcentaje. Perdón, eso es ¿Qué sería? 10.5. 10%. 10%. $5.014. Repetime el valor, Oscar. 5.014. Por ciento. Pregunta. ¿Porcentaje? 5.014%. ¿O qué me estás dando ahí? Pues digamos, el de arriba era 0.13 y ahorita me dio 5.14. 0.14. 5.014%. Licenciado, a mí me dio 9.55%. Ok, hagamos lo siguiente. Según entendí, a Oscar le dio 5.014%, porque no me confirmó si era porcentaje o no. Luego me habló Jacqueline. Jacqueline, ¿cuánto le dio? Me salió 9.55%.
Luego me A habló mí me dio 6%. Es Luisa. 0.0595. Es lo que está escrito ahí, ¿no? Ajá. Solo que soy chica. Sí, es que, vamos a ver. No, y se ve como chica, no se preocupe. Luisa María Díaz Overdick. Es 0.0595, que sería 5.95%. 0.0955, Lick. 0.0, ¿qué, Kevin? 9.55. Que sería 9.55%, ¿no? ¿O me equivoco? Así es, Lick, ya. Gracias. Ok, ¿alguien más? 0.059. 0.059. Pero No, esto es el porcentaje sería ¿qué? 6%. sin aproximación y con todos los decimales, ¿cuánto da? Sin aproximación y en formato decimal es 0.05905. Ok, Carla Barrios. Pero también tengo a alguien más aquí. Jacqueline 14. Y Scarlett 2.5. ¿Era el anterior, Scarlett, o es este? Vale, que usted sigue con el ejercicio anterior. No, es que estoy viendo su mensaje de las 14:45. Ah, sí, pero fue antes en el Ah, ya, ejercicio anterior. Ajá, ya, no. listo. Ya. Bueno, entonces tengo estos datos. Si yo resuelvo, validemos eso. ¿Qué dice acá? Dice que es el activo A, entonces ya no es K sub Z, es K sub A. Eso no lo sé. ¿Cuánto requiere de acuerdo al riesgo que está ocurriendo? Según este enunciado, dice que el riesgo es menor a 1, que es 0.9. Que la tasa libre de riesgo es 0.55 y que el rendimiento es 0.10 en el mercado. Entonces, al resolver, tendría que resolver reemplazando el 7 por 55. Punto 10. Y aquí es 0.9. El coeficiente es 0.9. Multiplicado por 0.10 menos 0.055. Eso tendría que darme 0.10 menos 0.055 es 0.045. Entonces necesitaría 0.9 por eso. ¿Cuánto me da? 0.0405. Aquí es 5.5 y aquí es 0.0. 405. Y entonces aquí la suma de 0.055 más 0.0405 me daría como resultado sí, ahí está bien. ¿Cuánto me da aquí? Más 0.055 más 0.0405. El dato correcto es 9.55%. Es decir, para compensar el riesgo
Puso 2 ceros antes del... Eso, ya, eso no. No Evaluar le... un riesgo. Es, es cero riesgo, eso, ahí no hay ningún problema. Ya hasta me estoy ahogando yo del susto que me dio Scarlett. Entonces dice, para compensar el riesgo que el inversionista está corriendo, espera rendimientos del 9.55%. ¿Por qué razón? Porque la diferencia entre la tasa de mercado y la tasa de la acción que está comprando es 4.5%. Pero él está corriendo menos riesgo que el del mercado, porque es 0.9. El riesgo en el mercado es 1. Está corriendo menos riesgo. Derivado de eso, la compensación por riesgo que tiene es de 4.05%. 0.0405 más 0.055. El rendimiento que el inversionista espera por esa acción es del 9.55. Por eso dice acá, para compensar el riesgo que el inversionista está corriendo, espera rendimientos del 9.55%. Ya. Ahora, ¿cómo es que ata eso, CAPM, con WACC? ¿Cómo ata? Porque cuando yo estoy viendo CAPM, estoy viendo el inversionista. Cuando yo estoy viendo WACC, estoy viendo la empresa. Y el tema es el siguiente. Yo lo déjenme abrir el archivo anterior. Acá, acá. Archivos de apoyo. Me voy a ir al anterior, que sería este. Y ahí lo voy a tener a la mano, porque voy a relacionar el WACC en el siguiente caso con CAPM. ¿Dónde está esto? Aquí está. Ya. Bien. Dice, CAPM es la expectativa de rendimiento porcentual que el inversionista espera recibir por sus recursos, por la inversión que está haciendo. Y aquí está la fórmula que ya habíamos abordado. K sub J es el rendimiento requerido del activo J. FR es free risk, pero es risk free el nombre correcto. Y luego el coeficiente beta es el que marca el riesgo. El riesgo del mercado es 1, por lo que hay acciones que corren menos riesgo que el del mercado y otras que corren más riesgo. Y K sub M es el rendimiento del mercado. Sobre esta base, cuando vemos WACC estamos viendo la empresa. Y CAPM es la variable K sub S. ¿Queda claro este concepto? Por favor, confírmenme que quede claro. Sí, queda claro. ¿Sí? Quiere decir que WACC es más grande. Cuando yo voy a evaluar un proyecto, en una empresa, primero debo ver cuál es el rendimiento requerido de los accionistas y con base en eso calcular el WACC. Y solo entonces voy a tener el costo de oportunidad de capital para poder evaluar un proyecto. Entonces, considerando esta fórmula del WACC, K sub S es realmente CAPM, donde estoy considerando la tasa libre de riesgo más un coeficiente beta, que multiplica la diferencia entre la tasa de mercado y la tasa libre de riesgo. Estas fórmulas, por supuesto que me las voy a traer, porque vamos a trabajar ahorita un tema combinado. Y necesito llevarme también esta parte. Vamos a ver entonces el caso. Dice, entonces, ¿qué calculamos? Aquí está. Dice caso práctico número 2.
Y lo que voy a hacer es, para no estar viniéndome para acá, ya tengo aquí el caso. Y dice lo siguiente. Fíjense pues lo que voy a hacer. Vamos a trabajar WACC. Y para calcular el WACC, yo necesito conocer el peso de la deuda, que es W sub I, y el costo de la deuda. Necesito también la tasa fiscal. Necesito el peso de las preferentes y el costo de las preferentes. Necesito el peso de las comunes y el costo de las comunes. Recuerden ese caso, ese es CAPM. Entonces, todo lo que es peso, W sub I, W sub S y W sub P, esto que está marcado en azul, hay una condicional cuando pedimos a trabajar WACC, que la sumatoria de W sub I más la sumatoria de W sub P más la sumatoria de W sub S debe dar siempre 1. Esa es una condición que debe cumplirse antes de que se comience a calcular el dato final. Ese es el WACC del lado de la empresa. Pero del lado del inversionista, ¿sí? Del lado del inversionista, aquí estamos hablando de el lado de la empresa. Y aquí tendré que calcular el rendimiento requerido de un inversionista para las acciones en mi empresa. En ese sentido, tal como dice aquí, tengo que tener un coeficiente beta. Tengo que tener una tasa libre de riesgo, que sería risk free. Aquí lo estoy corrigiendo, es RF. Tengo que tener una tasa de mercado. Y tengo que tener una tasa libre de riesgo. Según el contexto que me dan, dice, Green Technology está totalmente financiada por acciones. Quiere decir que hay un escenario inicial y uno propuesto. Actualmente dice que Green Technology está totalmente financiada por acciones. ¿Qué dice eso? Si yo sé que los pesos de la deuda de las preferentes y las comunes me tienen que sumar 1, que al final tiene 1 de aporte de capital propio, que es W sub S. Hay 0 de peso en preferentes y 0 de peso en deudas. ¿Esto por qué no da? ¿Sí? Vamos a ver aquí. Entonces, no tengo peso de deudas, no tengo peso de preferentes, pero sí de comunes, porque dice que está totalmente financiada, Green Technology está totalmente financiada con acciones, que es lo que dice acá. Entonces, si está totalmente financiada por acciones, los pesos deben dar 1 de aportes de capital común, 0 de preferentes y 0 de deuda. La sumatoria siempre va a dar 1, porque es 1 más 0 más 0. Esa es la condición actual. Para calcular eso, yo necesito tener una tasa de impuesto de referencia. Y de aquí no me están dando una tasa de referencia. No dice. No dice. ¿Qué vamos a interpretar? ¿Qué es lo que marca la ley de Guatemala?
0.25. Entonces, regresamos al enunciado aquí mismo. La tasa de rendimiento esperada en el mercado, ese es K sub M. Estoy hablando de CAPM, 14%. Y la tasa libre de riesgo es del 8%. Se le solicita, dice, calcule el costo accionario. Bien, para eso debo poner, aquí dice, creo que ya tengo todos los elementos. Sí. La tasa libre de riesgo es, su beta actual es de 0.9. La tasa esperada es de 14.8 y la tasa libre de riesgo me hace falta. Es Al del evaluar, 8%. ¿perdón? Es la del 8%, ¿no? Sí, así es. Yo lo estaba leyendo abajo también porque dice, evaluar el impacto de modificar su estructura de capital a 30% de deuda, en cuyo caso se estima que su beta aumenta el riesgo, ¿se da cuenta? A 1.1. El costo de la deuda después de impuestos, eso es lo que buscaba. El costo de la deuda después de impuestos es 0.07. Quiere decir que en el caso de contratar, porque actualmente está financiada solo por acciones comunes, y en el caso de que contrate, va a subir de 0.9 a 1.1 su riesgo. Entonces, con base en estos datos y en la fórmula que dice que el WACC es igual a W sub I multiplicado por K sub I, que a su vez multiplica por 1 menos T, más W sub P por K sub P, más W sub S por K sub S. Actualmente solo está financiada por acciones. Por eso es que está aquí un K sub S. Aquí debe ser. Un W sub S con un valor de 1. El 100% es acciones comunes. Pero entonces, ¿cuál es su costo? Considerando que vamos a tener que aplicarle a esta deuda un costo. Y dice, calculo el costo accionario. Ok. Entonces calculemos primero esto para conocer K sub S en la situación actual. Y en la propuesta veremos qué pasa. Entonces dice, el rendimiento requerido de un activo X, le voy a poner X acá, es igual a la tasa libre de riesgo más el coeficiente beta de riesgo que multiplica la compensación entre la tasa de mercado K sub M menos el rendimiento requerido K sub S. Calculemos, K sub X es igual, tasa libre de riesgo es 0.08 más coeficiente beta 0.9, que a su vez multiplica K sub M, que es 14, menos la tasa libre de riesgo, que es 8. Entonces, 0.14 menos 0.08 es 0.06. Quiere decir que esta diferencia es 0.06. Entonces, ¿cuál es el 90% del 6%? Esta multiplicación que quedó aquí se convierte en 0.054. Y K sub X, que es el costo de capital actual, estaría dado por 0.08 más 0.054. Es 0.1340.
que sería el 13.4% de costo de capital. Entonces ya tengo K sub S. Todo esto que está aquí, en lugar de ser K sub X, le voy a poner K sub S. Listo, ya tengo K sub S. Si resuelvo esto que tengo acá, este planteamiento, debería decir que el WACC es igual a 0 de deuda multiplicado por 0 de costo, porque no tengo costo. Tampoco tengo 1 menos T. Puedo inferirlo, pero si yo multiplico 0 por 1 menos 0.25 va a dar 0, aunque me quede ahí en 0.75. A eso le tengo que sumar 0 de preferentes por el costo de preferentes, que es 0, y le tengo que sumar también el peso de las comunes, que en este caso es 1, y la tengo que multiplicar por 0.134. ¿Cómo queda al final? Costo de deuda, 0, porque es 0 por 0. Costo de preferentes es 0, porque es 0 por 0. Más el costo de el capital común. El capital común es 1 por 0.1304, que sería 0.134. Quiere decir que el costo actual de la organización en términos de capital es 0.134, 13.4%. Esa es la situación actual. Vámonos a la situación propuesta, porque dice, evalúe el impacto de modificar su estructura de capital a 30% de deuda. Bueno, 30% de deuda. Ojo, si antes él financiaba todo y por eso tenía el 100% en acciones comunes y ahora va a contratar deuda, el peso propuesto de la deuda capital a 30% de deuda. ¿Ok? Si es 30% de deuda acá y sé que la sumatoria de los pesos me tiene que dar 1, acá es 0 en el escenario propuesto. Justo por eso, perdón, no es 0. Dice, evaluar el impacto de modificar su estructura de capital a 30% de deuda. Ahí. Aquí está. Es 30%. Si yo antes era el 100% y ahora contraté deuda por el 30%, ahí está, es 70. Quiere decir que si yo aplico otra vez este concepto de la suma, creo que está arriba, ¿no? Sí, de esta suma, y yo le digo 0.3% de deuda, más 0 de preferente, más 0.7 de comunes, me queda 1.0. Ya voy a terminar. Un segundito. Entonces, con esa nueva configuración tengo que tener un costo de deuda. Solo que aquí me dice que el costo de la deuda es 7% después de impuesto. Ya no le tengo que aplicar el 1 menos T. Aquí es 0.07. Y el costo accionario hay que volverlo a calcular porque cambió. ¿Por qué cambió? Porque subió el riesgo. Aquí está. Y el riesgo ahora es 1.1. Y aquí sería 1.1. Y aquí sería, aquí es 0.066. Y la suma ahora es 14.6. Quiere decir que el inversionista, por el riesgo adicional que está corriendo yo al contratar más deuda, me va a cobrar. Y sube a 14.6, que es el costo de la deuda. Aquí va. Costo, no. Este es el costo accionario, perdón. 0.1406, caso S. Quiere decir que ya puedo responder el nuevo WACC. ¿Por qué razón? Porque ya tengo todos los elementos necesarios. Entonces digo,
El peso ahora de la deuda es 0.7 y el costo de la deuda es 0.07, pero ya no le aplico el 1 menos t porque es después de impuesto. Adicionalmente, debo decir que tengo 0 de preferente más 0.7, que es el peso de las acciones comunes multiplicado por 0.146. Entonces ya procedo a resolver. Muy bien. Entonces aquí sería 0.30 por 0.07. Quiere decir que el WACC es igual a 0.021 más 0 más la multiplicación de 0.7 por 0.146. Entonces aquí es 0.1022. La suma me da más 0.021 más 0.1022 es 1232. Objetivo número 1 de la administración financiera es incrementar el valor de los accionistas o la riqueza. Número 2, minimizar el riesgo. Y número 3, reducir el costo de capital. El costo de capital aquí la empresa lo pasó de 13% a 12%. ¿Eso conviene o no conviene? Por supuesto conviene. Conviene. Estoy pagando menos. Aunque el inversionista me está cobrando más. Pasó de cobrarme 13.4% a 14.6% por el riesgo que estoy corriendo. Se cumple aquí el tercer objetivo básico de la administración financiera, que es reducir el costo de capital. ¿Por qué se dio eso? Porque contraté una deuda al 7% cuando a los accionistas les estoy pagando el 14%. Así es que me quedo hasta acá para que ustedes se vayan a su otro curso y yo me vaya al otro también. Y sí. Disculpe, es que a mí ahí me surge duda en cómo puedo redactar entonces la respuesta. Es conveniente el cambio de la estructura de capital debido a que, aunque el inversionista me pide un mayor rendimiento, el costo de la deuda se reduce al 7%. Y contrato deuda por el 30% en lugar de financiar al 100% con acciones comunes. Listo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Se cuidan, por favor. Un gustazo en saludarlos. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Comparte su Excel. Por favor, Lick, gracias. Déjenme empezarlo con la almohada y les aviso. Licenciado, y si es posible también Lick, mándala. ejercicios en el examen, Un gusto, Oscar. ¿Cómo dijo Jacqueline? que si es posible de que nos ponga solo de estos ejercicios en el examen. No se puede. Porque ahora es todo el contexto. Recuérdese que ahora tiene que calcular caso ese y después el WACC y después la inversión. Entonces hay un caso que está correlacionado. O sea, tenemos malo uno y ya tenemos malo todo el examen. En cascada, así es. Así es. Pero tranquilos, ya viene el 12. Ahorita ocúpense en practicar lo que voy enseñando y en presentar los laboratorios. Se me cuidan bastante, un fuerte abrazo. Gracias. Se cuidan. Licenciado. Gracias.